En este tiempo, que llamamos el tiempo de Cuaresma, lo mejor que podemos hacer es comenzar la Cuaresma con un retiro o una misión como esta, porque esto lo que va a hacer es trazarnos como el mapa de lo que deberíamos vivir. Es como si hiciéramos un plan para un viaje, ¿no? O sea, que usted va a hacer un itinerario y en ese itinerario usted va a saber cuántas paradas va a hacer, en cuáles hoteles usted se va a hospedar, qué comida le gustaría recibir y al final de qué quiere disfrutar, ¿verdad? Para poder después venir descansado y de pronto regocijado por todo lo que disfrutó durante ese viaje. Entonces consideremos la Cuaresma como un viaje. Nuestro problema es que solo ponemos el tiempo de Cuaresma como parte de este viaje, pero el viaje que la iglesia nos ofrece es un viaje más largo, es un viaje de 90 días. ¿Cómo así? Claro, la Cuaresma son 40 días y después tenemos 50 días de celebración de la Pascua. Pero hay gente que acabada la Cuaresma y terminado el triduo pascual, se desconecta de una vez de lo que es esta experiencia, de lo que es este journey, diríamos en inglés, o sea, este itinerario. Pero es realmente un viaje de 90 días, podríamos decir. ¿Y por qué 90 días? Porque se ha considerado a nivel de muchas disciplinas, inclusive la psicología, que si usted durante 3 meses hace ciertas cosas, al final se acaba habituando a eso que está haciendo. Porque regularmente lo que hace la gente es que vive la Cuaresma, ¿verdad?, bien rígidamente. Después celebra entonces la Pascua y dice, vamos a repicar gloria. ¿No se acuerda? La gente decía así, vamos a repicar gloria. Eso significaba a volver a hacer las andanzas que hacíamos antes, ¿verdad? A volver a hacer las pocas vergüenzas, ¿verdad?, como dicen los colombianos, que hacían antes. Los puertorriqueños dicen eso de poca vergüenza, ¿verdad? Son ellos. Y entonces, no, de eso no se trata. Lo que quiere la iglesia es invitarnos a nosotros a recorrer un camino que nos va a elevar en el nivel espiritual. Hay un libro que yo se lo recomendaría a ustedes que se llama La Escala Espiritual o La Escalera Espiritual de San Juan Clímaco. Mire qué nombre, Clímaco el apellido, San Juan Clímaco. Él existió como en el siglo VI de nuestra iglesia y escribió eso que es la escalera espiritual. Y es como una especie de manual de cómo debemos vivir la vida espiritual de la A a la Z, de cómo podemos nosotros elevarnos escalón tras escalón. Y hay gente que vive la vida espiritual como los bomberos, ¿no?, que solo llama a los bomberos cuando hay fuego en la casa, ¿verdad? Esa espiritualidad de bombero no funciona ya, menos en este tiempo que hay tantas tentaciones del mundo. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en los tiempos antes, ¿verdad?, de nuestros abuelos y demás. Nos enseñaron mal en cuanto a asistir a la iglesia el domingo de Ramos, miércoles de ceniza, ¿sí o no?, en Cuaresma. Eso era religioso, asistir el miércoles de ceniza, ponerse las cenizas. Casi un sacrilegio no ponérsela, ¿verdad? Después nos olvidamos que existía la Cuaresma y volvíamos de nuevo el Viernes Santo, ¿verdad?, para participar de todo lo que es el Santo Entierro y todas estas cosas, ¿no? Y después se convirtió esto como en una especie de turismo religioso. Así es. O sea, venimos a la iglesia solo en momentos espectaculares. Y entonces, tan turismo religioso es que el Viernes Santo venimos con las cámaras listas, el celular puesto en cámara, ¿verdad?, para tomar foto del Santo Entierro o de la Pasión o de lo que hacen el equipo que tiene el teatro ese día, etcétera. Y entonces, antes vinimos el Domingo de Ramos a recibir los ramos, sí, me olvidé de esa parte, ¿verdad? Ese también era religioso para tener esos ramos en la casa y colgarlo en el retrovisor del carro, ¿sí o no? Y después, el Viernes Santo, con algunas penitencias, veníamos al oficio que corresponde a ese día. Y después el sábado de gloria. Me acuerdo yo que ese día
en mi casa nos íbamos con unos botes para llenarlo de agua bendita, para tener agua bendita para todo el año. ¿Sí? Me acuerdo muy bien de eso. Y entonces era este tipo de espiritualidad, de estaciones, ¿no? Como si fuera una especie de turismo religioso, como decía antes. Y entonces, ya después del sábado de gloria, nos olvidamos que para todo lo que nos preparamos en la cuaresma, que es la celebración de la Pascua, y entonces no la celebramos. Y por eso tenemos un poco de crítica nosotros de parte de los hermanos separados, que consideran que nosotros tenemos una manera o práctica religiosa muy inclinada al sufrimiento o a ver a Cristo muerto nada más, pero no a Cristo resucitado. Ahora, los americanos en eso son célebres, en celebrar a Jesús resucitado. Si ustedes se han fijado, y hay aquello de los conejos y de los huevitos de Pascua, y hay aquello de que las damas llegan con unos sombreros multicolores a los actos religiosos, al culto, las que son evangélicas, y es bien hermoso esto, ¿verdad? Pero ellos se olvidaron de que Cristo sufrió. Y para mí fue un choque grande cuando llegué a este país, que el día Viernes Santo era un día como cualquiera y había que ir a trabajar. Porque yo venía de una cultura donde la Semana Santa era Semana Santa. Y el Jueves Santo a la mitad del día se paralizaban hasta las emisoras de radio. Y tú no veías ni siquiera un canal de televisión que no pusiera algo que tuviera que ver con la pasión o algo así. O prédicas religiosas, etcétera. Inclusive los canales comerciales. Y ni qué decir los canales o la radio del gobierno. Entonces llegó a este país y fue un choque muy grande. Cuando el día Viernes Santo el patrón decía, tienes que quedarte a trabajar. Y muchos de nosotros ese día hacíamos lo que fuera, ¿verdad? Para faltar al trabajo con tal de ir a celebrar por lo menos ese día. Pero nuestro énfasis entonces estaba en la parte sufriente de Cristo, etcétera. Y después como que nos olvidamos un poco de la celebración de la Pascua. La celebración más grande que tiene nuestra iglesia. Una celebración de 50 días. ¿Se imaginan ustedes 50 días celebrando? Gracias. Cuando usted lee el Evangelio y se da cuenta de lo de la boda de Caná, que dice que se le acabó el vino, no dice qué día fue, pero los judíos solían celebrar una fiesta de boda por varios días, hasta 9 días. Y todos los días, ¿verdad?, comiendo y tomando. Por eso el horror de esa pareja al saber que el vino se había acabado, o al informar a Mamá María de que el vino se había acabado y ella tuvo que recurrir a su hijo. Porque el pueblo de Israel celebraba en grande cualquier fiesta. Y así tienen ellos una cantidad de fiestas, una de ellas era la Pascua. Y entonces se celebraba por muchos días. Todo esto para entender nosotros que lo que se nos está hablando hoy es de iniciar un camino espiritual, no de venir 1, 2 o 3 días durante la durante la Cuaresma y después durante la Pascua. Se trata precisamente de nosotros trazar qué es lo que vamos a ir haciendo y creciendo. Entonces usted mismo haga su propio itinerario. Este año en particular, la Cuaresma, se inició apenas 15 días después de terminar las celebraciones de Navidad. Si lo tomamos en cuenta de esta manera, la Navidad para muchos pueblos termina el día de la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero. Es el día donde quitan los adornos navideños. Me pasó a mí una vez que, habiendo salido de Estados Unidos para un viaje, fui a Filipinas. Y cuando llego allá era todavía finales de enero para un congreso que fuimos de la Divina Misericordia. Y mi sorpresa fue grande al ver que el aeropuerto todavía tenía todos los adornos navideños en Manila. Y dije, ¿cómo es esto? ¿Aquí qué pasó? ¿Se atrasaron o algo? No sé. Y no, es que ellos celebran como era originalmente en muchos países, hasta el día de la fiesta de la Candelaria, que es la presentación del niño Jesús, que está dentro de todo lo que vemos en las lecturas de Navidad. Y entonces,
Este año en particular, la fiesta, todo lo que es la Cuaresma empezó mucho antes. Empezó el 14 de febrero, otro choque, ¿verdad? Mucha gente quería celebrar el día San Valentín ese día. Y entonces ya no podía irse a una fiesta ni nada. En mi parroquia, en San José, se hace una fiesta de San Valentín todos los años, y este año lo hicieron el 9 de este mes de febrero, ¿verdad? 9 de febrero, o sea, el viernes antes, para no coincidir con el día de San Valentín. Pero empezó el 14, o sea, apenas 12 días después de la fiesta de la Candelaria. Y qué oportunidad más linda de poder unir todo lo que es el Adviento, la Navidad, y después, 12 días después, unirla con la Cuaresma. ¿Sabes lo que significa eso? Que el enemigo no tiene chance, si celebramos así, de meternos un gol. Dice San Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? A quien no encuentra ocupado en las cosas espirituales. Pero si uno está empeñado en subir esa escalera espiritual, entonces el enemigo no tiene chance, cada vez te encuentra ocupado en algo. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer durante la Cuaresma y después en la Pascua, para que nos ayuden en este plan de crecimiento espiritual. Los místicos de la Iglesia nos dicen que hay 3 vías de santificación, y las juntan las 3, o sea, como que hay que seguir una primero, una después y otra después, o seguirlas al mismo tiempo, las 3 vías. La primera vía le llaman la vía punitiva. Esa vía consiste en todo lo que es penitencia, ayuno, lo que en el lenguaje también tradicional de nuestra fe y de la espiritualidad católica se llama también ascesis. Por ahí vienen los ascetas. ¿Qué es lo que es ascesis? Igual significa escalera y tiene que ver todo con lo que es la penitencia, las mortificaciones. Entonces la Iglesia nos ofrece un abanico de mortificaciones que podemos nosotros adoptar durante este periodo de Cuaresma. La primera es el ayuno. Y el ayuno mucha gente no lo hace porque piensa que es algo que le va a afectar en su salud. ¿Y saben qué? Últimamente hasta los fisiculturistas, los médicos y hasta psicólogos están recomendando, a los jóvenes están recomendando el ayuno. Porque a través del ayuno las células del cuerpo se renuevan, a través del ayuno la persona aprende a controlarse un poco eso de comer tanto. A través del ayuno inclusive adquiere unas fuerzas diferentes a la fuerza física que en realidad le ayuda en lo que es la fuerza de voluntad y todo eso. Entonces por eso hasta en los gimnasios están aconsejando a los jóvenes el ayuno. Pero la Iglesia no lo aconseja con fines estéticos, con fines de que nos pongamos más esbeltos, ¿verdad? Que bueno es ayunar y que usted acabe a los 40 días de ayuno, o durante lo que pasó la Cuaresma usted acabe con unas libras menos, ¿verdad? Pero si ese es el objetivo, entonces estamos mal, porque debemos purificar nuestra intención. El ayuno lo hacemos para disminuir nuestras fuerzas físicas y aumentar nuestras fuerzas espirituales. Ese es el fin del ayuno. El que ayuna se da cuenta que se le hace más fácil orar, que se le hace más fácil leer la palabra de Dios, que se le hace más fácil ayudar al prójimo cuando se necesite, que no le rehúye a las cosas espirituales, sino que está como más presto a hacer todo lo que eleve su vida espiritual. Por eso es importante el ayuno, no solo durante la Cuaresma, sino que sea algo habitual durante todo el año. Se recordarán ustedes en uno de los pasajes del Evangelio que Jesús está mencionando de un fariseo y un publicano. Y él dice, el fariseo está allí diciendo, yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo y ayudo a los pobres, etcétera, ¿no? Y entonces mientras está acusando al publicano. Y esto de que ayuno 2 veces por semana era habitual entre los fariseos. Por eso a Jesús, ellos llegaron en algún momento y le dijeron, ¿cómo es eso que nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo,
Mientras el novio está con ellos, no tienen por qué ayunar. Después que les sea arrebatado el novio, entonces sí ayunarán. Por eso la iglesia considera que no se puede ayunar el día domingo. ¿Y sabía usted que dentro de los 40 días de Cuaresma no están contados los domingos? La gente no sabe eso, o sea que si tú cuentas los domingos, sube un poquito más el número. Los domingos no están contados en los 40 días de Cuaresma, que empiezan el miércoles de ceniza y terminan el jueves santo, ahí termina la Cuaresma. Porque el jueves santo empieza lo que es el triduo pascual, que es algo diferente. Y vamos a ver cuáles son las prácticas que corresponden a esos 3 días. Pues estamos en Cuaresma, entonces el ayuno, ¿cómo usted puede practicarlo? Hay varias formas. La manera en cómo es universal es el ayuno que es total sin ningún tipo de alimento. Jesucristo practicó ese ayuno 40 días. San Francisco de Asís lo practicó por 39 días porque dijo que no quería hacerle competencia a su Señor. Y el día 39 pidió un pedazo de pan. Y entonces la iglesia a través de los siglos ha desarrollado otros tipos de ayunos. El mismo ayuno que estoy diciendo sin comer nada, pero hecho cada día hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Y a las 6 de la tarde comer una comida normal, no demasiado abundante para no crearte un problema, sino moderada, y entonces ya hiciste el ayuno de ese día. Al día siguiente otra vez. Los judíos ayunaban lunes y jueves. En la iglesia, los monjes y todas las personas de la vida primitiva de la iglesia ayunaban miércoles y viernes. Miércoles en honor al Espíritu Santo y viernes en honor a Jesucristo en la cruz. Esos 2 días. Y entonces el ayuno puede ser también hecho desde toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando usted rompe el ayuno, hay una palabra en español que usted conoce muy bien. ¿Cómo se llama? Todos los días usted lo hace. Desayuno. Eso es romper el ayuno, desayuno. Que cuando usted se desayuna, ahí se rompió el ayuno. O sea que si come a las 3 de la tarde, a esa hora se está desayunando. En inglés es igual la misma palabra, porque ellos le llaman fast, a ayunar. Y romper el fast, o sea, le dicen ellos break fast, o sea que rompen el ayuno. Entonces, para romper el ayuno hay que hacer 2 cosas. Podríamos decir que cuando usted inicia un ayuno tiene que ponerse en oración y ofrecerle al Señor y pedirle al Señor que el ayuno, que nos acompañe mientras ayunamos. Inclusive se habla de que uno ayuna en Cristo o con Cristo. Y esto es tan importante porque si Jesús está ayunando contigo o tú estás ayunando en Él, ¿sabe lo que va a pasar? Que el miedo que uno tiene en el ayuno a desmayarse porque no va a tener fuerza, ¿cómo voy a aguantar hasta las 6 sin comer? No, eso no es posible. Y el cafecito que todos los días me tomo en la mañana, ¿cómo va a ser? Me va a doler la cabeza y todas esas cosas uno comienza a pensar. El enemigo, claro, poniéndole a uno trabas, ¿no? Pero cuando te das cuenta y estás ayunando, te das cuenta que dices, pero no he tenido ningún tipo de síntoma de hambre. El estómago ni ha protestado. Hay gente que le protesta bastante el estómago, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es que aguanté hasta aquí? Es que el Señor ayuna con uno. Y entonces cuando vas a romper el ayuno necesitas hacer una oración también rompiéndolo, diciendo, Señor, te entrego este ayuno en este momento y ya bendice los alimentos y consume. Esa es una fórmula que debe utilizarse siempre, para que el ayuno tenga una connotación espiritual. Ahora, mientras estás ayunando, tienes que adicionar otro elemento. Y es la segunda vía. Le dije antes la vía punitiva, que es la que viene la penitencia y esto. Ahora viene la segunda vía, que es la vía comunicativa. Esa es la segunda vía de santificación, la comunicativa. ¿Y cómo es eso? La vía comunicativa tiene que ver con la oración. La vía comunicativa tiene que ver con la recepción de la Eucaristía. La vía comunicativa tiene que ver con elementos de lo que la Iglesia llama meditación de la palabra.
Porque saben que existe otro tipo de meditación por ahí, ¿no? San Ignacio de Loyola nos enseñó a meditar la palabra y es algo hermosísimo que nos da una elevación espiritual grandísima. Y existen los famosos ejercicios espirituales que son los que utilizan la iglesia en todos los retiros para sacerdotes, diáconos, obispos y todas las religiosas también. Los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y a través de ellos, de la meditación de la palabra de Dios, conseguimos esa vía comunicativa. Entonces, se debe acompañar nuestro ayuno con algo de oración, con algo de meditación de la palabra. Entonces ahí unimos la vía punitiva y la comunicativa, ambas juntas hacen un trabajo magnífico de elevación espiritual. Y usted va a ver, cuando está leyendo la palabra hay un entendimiento enorme. Y usted va a ver cuando está orando, haciendo el rosario o la coronilla o cualquier oración, usted siente una especie como de que está en otro plano espiritual, que esa oración está como penetrando, que está llegando, que le está haciendo un bien espiritual palpable. Y eso es lo que va a resultar del ayuno. Le puedo decir otros dos tipos de ayuno por si no le cuadra el ayuno así total, como le he dicho, ¿no? Que son ayunos que ha practicado la iglesia a través de los monjes por años. Este ayuno es el que llaman a pan y agua, que ahora anda por ahí bien famoso hacerlo a pan y agua por 40 días, lo cual es aconsejable, si lo va a hacer, que busque ayuda, no asesoría antes, porque hay gente que de pronto no están en condiciones físicas para hacerlo, o en condiciones, diríamos, psicológicas o anímicas, emocionales para hacerlo. Y hay gente que se ha lanzado a este tipo de ayunos sin ningún tipo de asesoría y le ha perjudicado en vez de ayudado. Pero sí hay muchos testimonios de mucha gente que este ayuno de 40 días le ha ayudado enormemente. Pero sí lo va a hacer, busque ayuda o asesoría. Y el ayuno de 40 días consiste en lo siguiente: las 3 comidas que haces al día la va a hacer igual, pero con un poco de pan y un poco de agua. Eso es todo. Los 40 días, pan y agua. Bueno, hay gente que varían los tipos de panes durante los 40 días para no aburrirse de un solo tipo de pan, porque es un poco fuerte, ¿no? Mi esposa tiene una técnica y es que ella misma hace su propio pan. Entonces hoy dice, voy a hacer pan de este tipo, cuando se me acabe este, hago de este otro tipo, y así va, ¿no? Y así pudo aguantar ella una vez que hizo este ejercicio. Y esta es una fórmula, ¿no? De poner diferentes tipos de pan y hay unos panes ahí que traen hasta 7 tipos de semillas y cosas de esas. No viola el ayuno si lo hace con ese tipo de pan, no hay problema, sostiene mejor. Esta es la manera de hacer ayuno a pan y agua. Y hay otro ayuno que es el ayuno que podríamos decir el método benedictino, o sea, los monjes de San Benedito tenían ayuno permanente y consistía en una comida al día. Ese es el ayuno que más recomienda la iglesia para el miércoles de ceniza y el viernes santo, junto con la penitencia de no comer carne los viernes durante la cuaresma. Pero este ayuno, que es el de una comida al día, consiste en que usted ubique durante el día la hora en que más va a necesitar esa energía. Los monjes benedictinos colocaban la hora de comida alrededor de 2 a 3 de la tarde, por ahí. Entonces, allí que hacía, le servía de desayuno y al mismo tiempo de almuerzo y cena, y ya se acabó todo ahí. Ahí pasó el día, con una comida al día. Una comida moderada, porque tampoco es atiborrarse demasiado, ¿no? Porque hay gente tragona, ¿sí o no? Y darle para allá a ver para que pueda durar el día entero, ¿no? Entonces, no, es una comida moderada al día. Ahora viene la otra parte, que es la parte comunicativa cuando se hace un ayuno de este tipo. O podríamos decir las obras de misericordia, que siempre la iglesia dice que hay que hacer. Ayuno, oración y limosna. La palabra limosna no se usa tanto ya, sino que se habla de obras de misericordia. Entonces, lo que la iglesia dice es, si te ahorras el desayuno, te ahorras el almuerzo y después solo toma la cena, calcula cuánto debía haber gastado en el desayuno y el almuerzo y eso vaya juntando todo ese dinero durante la cuaresma y al final haz una obra de caridad, una obra de misericordia.
Porque sería muy bueno, ¿verdad? Uno mirar la despensa que no va bajando, que la nevera sigue llena y que usted no gastó nada ese mes mientras estuvo ayunando. Usted decía, oh, qué bien, fíjate que cuánto ahorro me he hecho, ¿no? De eso no es que se trata, es de utilizar ese recurso, ese dinero y ayudar a la iglesia, ayudar a los pobres. Y cuando digo ayudar a los pobres, busque usted una obra de caridad que pueda usted hacer, de alguien que usted conoce o de alguna institución de la Iglesia Católica que usted quiera ayudar. Y digo de la Iglesia Católica porque ustedes saben que la televisión está llena de anuncios de organizaciones que ayudan supuestamente a los niños, a los perritos, a no sé quién, los que tienen el labio partido y cosas de esas, que en definitiva cuando las analizas realmente no ayudan con todo lo que usted da. Porque principiando por lo que utilizan para hacer ese anuncio en televisión, debe costar un dineral. ¿Entiendes? O sea, que no utilizan todo para eso. Entonces es mejor las organizaciones que tiene la iglesia, como, les menciono una ahí bien breve, CRS, que se llama Catholic Relief Services. CRS es el Cáritas de Estados Unidos. CRS. Y fueron los primeros que fueron a Haití cuando el terremoto del 2010 a ayudar. Y están siempre pendientes de la ayuda. La iglesia es bien seria en emplear la ayuda que se le da para los pobres, emplearla en eso. Aunque hayan escándalos por ahí de malversación de fondos en las parroquias o en cualquier lado, pero eso que tiene que ver con caridades católicas es algo bien estricto. Así que vaya pensando allí qué institución usted quiere ayudar de la iglesia. De pronto puede ser un seminario, o puede ser una organización o una congregación de monjitas, o puede ser, digamos, construir una iglesia en el cantón de donde usted viene, ¿verdad? De su campito, de su pueblito, donde usted nació, restaurar la iglesia allí, o lo que fuera. Pero es hacer obras de misericordia. Y ahí vamos, porque San Pedro dice, si usted ayuda, el Señor le perdona muchos pecados. Eso dice una de las cartas de San Pedro. Es decir, que el Señor toma en cuenta, y la lectura de hoy precisamente, de Mateo 25:31, dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Ahora, ¿usted cómo ayuda a una gente con hambre? Ayudando a estas organizaciones. ¿Cómo ayuda a una gente con sed? ¿Cómo tuve sed y me diste de beber? Ayudando a hacer un acueducto en alguna comunidad rural que no tenga. ¿Cómo ayuda a enterrar a los muertos? Que es una de las obras de misericordia. Usted no es Zacateca, ¿verdad?, para enterrar a nadie. Pero sí puede ayudar a una persona que se ha muerto un familiar y no tiene con qué enterrarlo o con quién enviarlo para un lado o para otro, ¿verdad? Son formas. Entonces ya tenemos armado ya un poquito aquí de cómo ir subiendo esa escalera espiritual. Ahora vamos a ir un poco a lo que es el área comunicativa, que antes les mencioné así brevemente. Esta área la iglesia insiste mucho y por eso se dan oportunidades adicionales de cómo confesarnos. En todas las diócesis siempre hay un lunes del perdón, donde los sacerdotes se reúnen todos en una iglesia y ese lunes llegan a confesar a todo el que esté por ahí y a todo el que quiera. Es importante esto porque con la confesión sacamos todas las cosas que traemos en el corazón. Y esto nos va a ayudar a comunicarnos mejor con el Señor. Porque el Señor no escucha a la persona que está viviendo en una irregularidad en cuanto a su vida de fe o en cuanto a su vida de gracia. Y esto es importante. Ustedes no han escuchado gente que le dice, usted que va a la iglesia, ore por mí. ¿Y por qué yo? Porque usted está más cerca de Dios. La gente no es tonta, ellos saben que es así. Porque ellos mismos saben que no están tan cerca de Dios por el hecho de que están faltándole a Dios a través del pecado mortal. ¿Sabes cuál es la oración? Esto ya pensaba yo. Entonces quiere decir que Dios no escucha a nadie que esté en pecado mortal. Y me llegó a la mente rápidamente, sí lo escucha. Pero la oración que Dios escucha del que está en pecado mortal es cuando pide perdón. Esa es la oración que Dios quiere escuchar. Porque al pedir perdón, de una vez Dios se abalanza como el padre del hijo pródigo a abrazarlo.
Y en ese momento entra en esa comunicación, en esa unión con esa persona. Y ahí sí, ya comienza a darse ese proceso de integración a la vida de Dios. Porque se recordarán ustedes cuando leen el libro de Apocalipsis que dice, allí no entrará nada manchado. Cuando hacemos una oración después de la Santa Comunión, es una oración muy importante, que dice, dentro de tus llagas, escóndeme. A mí me llama mucho la atención esa frase de esa oración, del Anima Christi. Dentro de tus llagas, escóndeme. Hasta una canción oí una vez yo, no es de un autor católico, pero tenía una frase que me llamaba la atención, dice, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Dice, mi vida en Dios está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. Y después dice, el diablo no la puede alcanzar, el diablo no la puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Y eso es lo que dice San Pedro, que anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. Y podríamos añadir ahí, pero él no ve al que está escondido en Dios. Esto viene de una frase de una carta de San Pablo. Dice que mi vida está escondida en Dios. Y es que cuando usted entra en un proceso de comunión diaria de la Eucaristía, nosotros entramos en Jesús y Jesús entra en nosotros. Y donde entramos en Jesús es a través del costado abierto, porque allí en el Calvario, cuando Jesús murió, que fue atravesado su costado con aquella lanza, brotó sangre y agua, y la iglesia dice que ahí nacieron los dos sacramentos principales de la iglesia, que son el bautismo y la Eucaristía. El bautismo porque nos aparta del pecado original, y ese apartarnos del pecado original nos inserta en Cristo, porque de eso se trata. Adán y Eva en sus inicios con el pecado original lo que hicieron fue apartarse de Dios. Pues a través del bautismo Jesús lo que hace es volvernos a Dios, pero a través de meternos en Él. Por eso en una frase bien interesante Jesús dice, yo voy a estar con mi Padre y ustedes van a estar conmigo allí. Donde yo esté, ¿se recuerdan esa frase del Evangelio de San Juan? Donde yo esté, allí van a estar ustedes. Y Jesús dijo, yo voy a la casa de mi Padre y allí le prepararé unas mansiones y donde yo esté, allí van a estar ustedes. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En el credo decimos, Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Y sabe dónde vamos a estar nosotros también? A la derecha del Padre. ¿Pero cómo? Sí, claro, pero metidos en Cristo. Allí vamos a estar metidos en Él. Y solo Dios el Padre nos reconoce a nosotros cuando estamos metidos en Cristo. Si nos salimos de ahí, ya no nos reconoce, porque quien nos agarra ya sabe quién es. El diablo no nos puede ver mientras estamos comulgando diariamente, pero el día que lo dejamos de hacer y le caemos otra vez al pecado, allí otra vez nos divisa y nos entra con fuerza. ¿Qué dijo Jesús? Cuando hay una casa barridita, los demonios se van por ahí a dar vuelta y no encuentran dónde era que estaban antes. Pero de pronto, si esa persona se descuida, ahí vienen de nuevo y vienen con 7 más, dice, vienen con invitados y todo al hotel que tú le estás propiciando. Porque un alma que vive en pecado mortal es como un hotel para los demonios. Así es. Y no es que va a quedar poseída, lo que va a quedar es como a expensa de ellos. Por eso hay que vivir la vida de gracia. Mi esposa y yo una vez, en una cuaresma hace muchos años, fuimos el día miércoles de ceniza, como cualquier católico, ¿verdad? Miércoles de ceniza, otra vez Viernes Santo y por ahí va la cosa, ¿no? Pero íbamos a misa todos los domingos, por lo menos. Y entonces ese día el sacerdote dijo algo, en vez de regañar a la gente que nunca llega, eso lo hacen a veces, ¿verdad? Sacerdotes y diáconos predican. Hoy sí se aparece, miren, aquí veo muchas caras nuevas, ¿por qué no vienen más a menudo? O sea, como que regañan a la gente. Y entonces ese sacerdote dijo, yo no los voy a regañar, le doy gracias a Dios que hayan venido hoy. Lo que le voy a pedir es que vengan a misa los domingos durante la cuaresma. Y si ya vienen los domingos, añádale otro día a la semana. Cuando salimos de misa, mi esposa y yo nos pusimos a conversar y yo dije,
de verdad que vamos a trabajar diario, pero podemos hacer el esfuerzo de venir un día más a misa. Y escogimos el día, hicimos el esfuerzo de levantarnos más temprano, localizamos una parroquia por ahí que tenía misa a 6:30 de la mañana y allí llegamos. Y como sentimos el beneficio espiritual tan grande que recibimos con obedecer a lo que el sacerdote nos estaba pidiendo, o Jesús a través de él, sentimos esa elevación espiritual. ¿Y sabe qué pasó? Terminar la cuaresma, acabamos yendo diario a misa. Y no solo acabamos yendo diario a misa, sino que no dejamos de ir diario después de eso. De eso hace más de 10 años. Y es algo que te cambia la vida. Algo que te hace totalmente diferente. Y ver las cosas espirituales como prioritarias. Y entonces, de eso se trata precisamente esta vía comunicativa, que cuando nosotros descubrimos en la Eucaristía, descubrimos a través del sacramento de la reconciliación, descubrimos que podemos estar más comunicados con Cristo, o sea, más en Él y Él en nosotros, esa es la vía comunicativa. Entonces nosotros vamos a crecer más y a disfrutar más. Hay una frase bien interesante en el Evangelio de San Juan, que Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y después dice: vive ya de vida eterna. ¡Wow! Entonces quiere decir que el que come la sangre, bebe la sangre y come el cuerpo de Cristo, o sea, el que recibe la Eucaristía, es una persona que está en el cielo ya. Porque está en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En el cielo. Está en el cielo. Por eso es que el demonio no lo encuentra, porque no anda por estos lados. Está en el cielo. Y esa alma está rescatada y está envuelta en la gracia de Dios. Y por eso es que el enemigo no puede ni siquiera molestarla. De vez en cuando habrá una oportunidad que Dios deje que haya una tentación para esa persona, pero solo para darle una gracia mayor, porque eso es lo que la gente no entiende. Cuando llega la tentación, hay dos cosas que la gente no entiende. La primera es que Dios la permite porque Él quiere darle una gracia mayor. Y la segunda es que Dios te da la fuerza para vencer la tentación. Entonces, si uno cae en una tentación, que es lo que decimos en el Padre Nuestro, no decimos: Señor, no nos metas en tentación. Creo que ahí, en inglés hay como una versión que dice así: no nos metas en tentación. Y entonces yo me llama la atención. No es que el Señor nos mete, Él propicia o permite más bien la tentación. Y entonces, pero nos da la fuerza y nos promete una gracia adicional después de uno vencer. Si no viéramos lo que pasó con Jesús en el desierto. Jesús se acababa de bautizar. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Jesús se acababa de bautizar y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo empujó al desierto para ser tentado por Satanás. Y tú dices: pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté llevando a una gente, a Jesús precisamente? Y diríamos, o cualquier ser humano, lo está llevando al lugar donde va a ser tentado. Ahora vamos a ver por qué. Número 1, porque Jesús quería demostrarnos a nosotros que sí se puede vencer la tentación. Número 2, porque Jesús estaba en el desierto expiando los pecados del pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Por eso fueron 40 días. Y número 3, para enseñarnos que si el Señor nos da una gracia, tenemos que esperar después un medio para uno usar esa gracia. Me explico mejor. Supóngase que usted es entrenador de boxeo. Usted tiene su joven, ¿verdad?, que ya lo ha enseñado a pelear, a boxear. Cuando usted cree que este joven esté listo para enfrentar la pelea con el contrincante, ¿usted le va a evitar que pelee? No, usted quiere que pelee para saber si está bien entrenado, ¿sí o no? Pues Jesús acababa de ser bautizado y decir: tiene la gracia ya, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, dijo el Padre cuando se rasgó el cielo. Y entonces,
a seguida el Espíritu Santo dijo, bueno, él tiene la gracia ya, entonces para el desierto, a ser tentado por Satanás. Entiéndase esto. Usted va a un retiro, sale del retiro, usted está allí como Pedro y Santiago y Juan, que estaban en el monte Tabor, decían, qué bien se está aquí, hagamos tres chozas. Claro, uno va a un retiro el primer día, mucha gente va a los retiros y la primera vez que va a un retiro va a regañadiente, un poco obligado, que la esposa le dice, te voy a hacer la mejor comidita si vas a retiro, si vas a retiro yo voy a hacer tal cosa para ti, etcétera. Y entonces van un poquito así y cuando van así con los brazos así puestos, que no quieren saber de nada de lo que están predicando. A mí me pasó así, por eso lo digo. Y el primer día está allí todo como un pez fuera del agua. Y ya el segundo día va cogiendo un poco de ánimo y va saludando a los que están ahí. Y ahí viene entonces la experiencia espiritual profunda de ese retiro. Y el último día, ¿sabe qué pasa? Que la persona tiene miedo de salir fuera. No quiere ir a su casa. No se quiere enfrentar con los hijos, con la esposa, con el trabajo. ¿Y qué dijo el Señor a Santiago, Juan y Pedro? No, aquí hay que bajar ahora del monte Tabor. Porque esta gracia hay que ponerla ahora a trabajar. Usted tiene que poner a trabajar la gracia. En estos días me tocó a mí hacer la exposición del Santísimo en un evento. Y cuando terminé de allí, yo tuve que irme a sentar frente al Santísimo. Yo me sentía como que me habían sacado toda la fuerza. Y yo dije, ¿esto porque no desayuné bien y todo? No sé por qué no tengo nada de energía. Después me puse a reflexionar y dije yo, claro, aunque era el Señor que estaba actuando en el Santísimo, era Él el que estaba sanando, era Él el que estaba transformando esos corazones, se unía a la fuerza de la oración que yo podía estar haciendo. Entonces, la gracia espiritual que podía tener por los ayunos, por las oraciones que hice para prepararme para ese retiro, estaba siendo utilizada allí en ese momento. Entonces, ¿qué? Cuando uno termina ahí, tiene que ir otra vez al pozo a buscar más agua. Ahí va la cosa. Entonces, si usted en esta cuaresma y después en el tiempo de Pascua se prepara una vida espiritual intensa, espere después que el Señor te va a dar la oportunidad para usar esa gracia, para ayudar a otros. Porque el asunto no es, ay, soy tan santo, yo subo agua bendita. Qué bueno soy, un pedestal, búsquenme dónde subirme, porque ya yo tengo 3 auras así arriba de santidad. 3 de esas cosas que le ponen así. Bueno, ayer hice una gracia en mi casa a mi esposa. ¿Saben de esas cosas que se pone uno en el cuello para ir en el avión? Pues apareció una por ahí. En la casa estábamos organizando y apareció una. Y agarré, yo me la puse aquí en la cabeza. Y fui a ver a mi esposa y digo yo, mira ya que soy santo. Dice ella, no, lo que te parece es un hindú, me dice. En realidad uno tiene esas cosas, esos que le ponen a los santos, que le pintan encima. Nadie nunca se lo vio. Es que uno lo tiene porque la gracia de Dios está con uno. Eso es como diciendo, ahí está la gracia. ¿Saben que los judíos usan un gorrito así encima, que es pequeñito así, lo que le llaman kippah? Entonces, el mismo que usa el Papa, pero de color blanco, ellos usan de diferentes colores. Y esto lo que significa es, la mano de Dios está sobre mí. Por eso ellos para orar tienen que ponerse eso, como diciendo, la mano de Dios está sobre mí. Y así está la mano de Dios sobre nosotros cuando oramos. Y si la mano de Dios está sobre ti, es como dice Jesús, inmediatamente estuvo en el desierto y venció a Satanás. Dice la palabra de Dios en Lucas también, 4:16, dice que Jesús, salido del desierto, se fue a la sinagoga. Y ese día le dieron una de las lecturas de Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. La mano de Dios está sobre mí. Y me ha mandado a liberar a los cautivos, a proclamar el año de gracia. Y fue su primer enfrentamiento de Jesús con la comunidad de Nazaret, que dijeron, y este no es el hijo de José y María, y conocemos los familiares de él. ¿Y de dónde le salió todo esto? Primer enfrentamiento, querían tirarlo por un barranco. ¿Y cree usted que si usted se dedica a hacer algo para sacar personas de las garras de Satanás, usted cree que la va a pasar bien?
Que todo el mundo le va a decir qué bien está haciendo, qué bueno eres, me encanta eso. No, va a encontrar ataques. Pero lo lindo de todo esto es que ahí está el Señor defendiéndonos a nosotros. Y dijo, ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también. Vamos entonces a pasar de la vía comunicativa a la vía unitiva, que es la tercera vía de santificación que la Iglesia nos ofrece. ¿Qué es la vía unitiva? Es lo que la Iglesia ha llamado la mística, la relación mística con Dios. Y es algo tan profundo que todavía hay cosas que no se descubren bien, hay cosas que no se entienden bien. Y ahí usted anote estos nombres de santos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Hay una monja que se llama de la Santísima Trinidad, no me acuerdo yo bien el nombre, pero así se titula al final, de la Santísima Trinidad, una mística tremenda. Ahora se habla también mucho de una señora que tuvo unas experiencias místicas profundísimas, que nos hablan de la divina voluntad. ¿Han oído hablar de eso? Es profundísimo todo eso, que Luisa Picarreta tuvo la oportunidad de compartir el Señor con ella. Es una cosa, pero que usted, es un mundo diferente, que usted se mete a leer sobre esas obras, sobre ella, Luisa Picarreta. Pero está el diario de Santa Faustina, que es un manual de espiritualidad increíble, en que usted lo va leyendo desde la página 1 hasta el final, y si lee por lo menos cada día una página, usted al final va a resultar ser una persona con un pensamiento diferente. Porque lo que hace la mística es que organiza nuestros deseos. Y como organiza nuestros deseos, organiza nuestros pensamientos también. Fíjense ustedes que los últimos 2 mandamientos que tiene la ley de Dios, que son 10, de los 10 mandamientos, los últimos 2 se refieren al deseo. No desearás la mujer o el hombre de tu prójimo, no desearás la propiedad o las cosas del prójimo. Hablan de no desearás. Y saben ustedes que si uno analiza al revés los mandamientos, deberían empezar por ahí. Y no ser los 2 últimos, sino los 2 primeros. Porque en el deseo es que está toda nuestra concupiscencia. ¿Qué es lo que es la concupiscencia? ¿Una tía suya, no? ¿Se llama así o cómo es? No, ninguna, ¿verdad? Concupiscencia es como el deseo que tenemos nosotros de hacer algo malo. San Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es concupiscencia. Y usted dice, pero yo no quería chismear. Y comenzaron a chismear ahí, a ratito se me estaba moviendo la boca. Me dijeron, no diga esto entre usted y yo, esto es un secreto. Y desde que vi a la otra persona como que explotaba. Y tuve que decirle. Y le dije, me lo contaron, pero me dijeron que es un secreto, así que no lo diga más nadie. Sí, y entonces por ahí vienen una cantidad de cosas que nosotros hacemos, pero que parten del deseo. Y saben que hay toda una filosofía, creemos que es religión, pero no es religión, sino filosofía. Y hay toda una cantidad de países que siguen esa filosofía, o varias de ellas, el budismo, el budismo zen y todos esos que viven en Oriente, está basado precisamente en controlar el deseo, lo que ellos llaman el nirvana. Yo no le recomiendo a nadie que se meta por ahí. Nosotros tenemos experiencias más profundas y más enriquecedoras en nuestra iglesia de cómo controlar el deseo. Bueno, el ayuno es uno de ellos, una de esas experiencias. Pero está lo que llamamos nosotros en la Iglesia Católica la contemplación. La contemplación. ¿Qué consiste la contemplación? En el estado unitivo, la contemplación lo que va a hacer es meternos en Dios. Y esto es algo que San Ignacio explica. Porque nosotros estamos acostumbrados a la oración vocal, ¿sí o no? Todo es pedir, 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 ¿sí o no? Si hacemos un rosario, estamos en oración vocal. Si estamos en un grupo de oración diciendo alabanza, estamos en oración vocal. ¿Y saben qué? Ese es apenas el primer escalón. Búsquelo en el catecismo, que ahí lo dice. Primer escalón de la oración vocal. Pero después habría un segundo escalón, que es el que nos explica San Ignacio Loyola, que es la oración de meditación, en la cual participa tu mente y no tu boca.
Y San Ignacio lo que hace es invitarnos a leer un pasaje del Evangelio y a meternos en él. Y vivir como si estuviéramos allí en el momento que se está viviendo ese pasaje. Y es una oración hermosa. Mi hermano que está aquí, de allá de la comunidad de San José, que me vino acompañando, está participando en un curso, taller o como quieras decirle, que estamos dando, que se llaman ejercicios espirituales durante 11 semanas, todos los viernes, 2 horas, para enseñarles a ellos cómo meditar con la palabra de Dios. Después una cantidad de tareas para llevar a la casa. Y si ustedes tienen oportunidad de ir a cualquier lado, aquí con los monjes del Espíritu Santo, que está aquí cerquita, a hacer un retiro en silencio, están entrando en ese terreno de la meditación y la contemplación. ¿Y saben qué es la contemplación? Algo tan sencillo. Santo Cura de Ars decía, todos los días veía un campesino que se acercaba y se arrodillaba frente al Santísimo. Y un día dije yo, ¿y qué dirá este hombre al Señor? Porque yo no lo veía que abría la boca. Y entonces un día curiosamente le preguntó al campesino, ¿usted qué hace cuando llega al Santísimo? Que lo veo que llega todos los días y se pone allí, se postra por unos minutos. Y el campesino le contestó de manera tan sencilla, le dijo, yo lo miro y él me mira. Eso es todo. Eso es lo que es contemplación, mirar a Dios y dejar que Él nos mire. Por eso, para nosotros los católicos, un momento de contemplación hermoso es que cuando tenemos el Santísimo expuesto. Lastimosamente, a veces nosotros estamos tan acostumbrados al ruido que cuando nos ponen el Santísimo queremos estar haciendo como un rosario o leyendo algo o moviendo la boca haciendo cualquier cosa, pero menos haciendo lo que hacía este campesino. Yo lo miro y él me mira. Esa es la contemplación. Quedarse estático porque en ese momento el Señor está obrando en nosotros. Le cuento algo. Cuando usted va y le hacen una operación, por ejemplo, usted tiene un problema en su cuerpo y le van a hacer una operación, ¿qué es lo primero que hacen? Después que le hacen el diagnóstico y todo eso, usted lo quieren alistar para la sala de cirugía. ¿Qué hacen antes de hacerle la cirugía? Lo anestesian, ¿sí o no? Busquen un anestesista. Con esto se evita de que usted se esté moviendo demasiado durante la operación. O si le están operando una pierna, que usted levante la cabeza a ver qué están haciendo allí con su pierna. Porque así somos de curiosos, ¿no? Todavía hay, espérese, no me toque por aquí. No, entonces lo anestesian, total la anestesia, para que usted se esté tranquilo y el cirujano pueda hacer su trabajo. Pues asimismo el Señor quiere hacer un trabajo en tu corazón y en tu mente y necesita que nos aquietemos. Esa oración se llama oración de quietud. Esa es la primera oración en la cual penetramos en la contemplación. Póngale así, oración de quietud. Y la oración de quietud, Santa Teresa decía que tienes un enemigo para la oración de quietud. ¿Cuál es el enemigo? Ella le llamó la loca de la casa. ¿Y sabe dónde está esa enemiga, esa loca de la casa? ¿Quién es? La imaginación, la mente. Que usted quiere orar y comienza, no, pero mañana tengo que ir a la oficina tal, y la oración por ahí ya se le fue la mente por ahí. Dicen que había una vez un señor que tenía un caballo, le habían regalado un caballo, nunca había tenido un caballo de pura raza, y ese caballo él lo bañaba, lo arreglaba, le hacía todo lo que tenía que hacerle, las pezuñas, todo, lo atendía muy bien su caballo, de forma tal que el hombre donde quiera que iba decía, ¿en qué estará mi caballo? ¿Verdad? Y entonces él va donde el padre y le dice, padre, tengo un problema espiritual, ¿sí? Me has regalado un caballo, ¿y qué tiene que ver eso con lo espiritual? Lo que pasa es que yo nada más pienso en ese caballo el día entero. No puedo ni decir un Padre Nuestro completo. Por el bendito caballo, a mitad del Padre Nuestro se me ocurre en que estará el caballo. Y entonces el padre le dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a poner una penitencia. Me vas a regalar el caballo, a mí. Ay, padre, no me haga eso. Sí, me lo va a tener que regalar porque si estáis pidiendo la vida espiritual, te quedaste sin caballo. Y el hombre obediente va y le regala el caballo al padre. Y el padre, que tiene su caballo ahí, vio lo bonito que era el caballo, pura raza y todo esto, y lo está atendiendo y todo eso, va a dar una misa, y está en su misa, en una, haciendo todo lo que tiene que hacer la misa, y dice, ¿en qué estará el caballo? Dice el padre. Se contaminó, ¿verdad?, con la distracción de la loca de la casa. Es así, la loca de la casa
Cuando tú menos quieres ver, está allí dominándote. Lo que aconsejan los místicos es que cuando llegue una de estas imaginaciones locas, la pone en manos del Señor, te creas como una imagen en el cual tú mismo dices, oh, me está hablando de la próxima cita médica. Te la entrego, Señor. Y usted, así como en su imaginación, entrega la cita médica al Señor y sigue orando. Ah, que después me llegó que aquel señora va a venir a visitarme tal día. Mientras está orando, te entrego esa visita, Señor. Y ahí se la pone. Así va la loca de la casa cambiando. Entonces ahí sí podemos entrar en una oración de quietud, sin imaginación, sin palabras en mi boca. Inclusive hasta sin deseos en su corazón. Solo entrando en una especie de quietud, como si estuviera sumergido encima del agua del mar, flotando. Y le entrega al Señor en ese momento pensamientos, deseos, todo. Y te imaginas solo al inicio que estás sumergido en Dios. Y que Dios te envuelve. Y que esa frase que dice en la misa, que en Dios nos movemos, vivimos y existimos, que esa frase es real. Nosotros estamos en Dios. Entonces en ese momento tú haces conciencia de que está en Dios y que está en sus brazos, que está en su regazo, que está en su corazón. Y en ese momento sabe que si entra en una oración de quietud y puede hasta dominar un poco la respiración y todo, en ese segundo, 2 segundos, 1 minuto que estés en esa quietud, el Señor hace una obra maravillosa de transformación de tu corazón. Si todos los días utiliza 10, 15 minutos a hacer esta oración de quietud, usted va a ver la diferencia, la serenidad, la paz que va a llegar a tu vida. Cómo vas a enfrentar los problemas de una manera diferente. Cómo vas a ver las cosas como Dios las ve. Y si hacemos un tiempo de cuaresma de este tipo y al final de ella seguimos celebrando la Pascua, quizá ya no haciendo la parte punitiva de penitencia, pero sí comunicativa y sí la parte de unión con Dios, la parte unitiva, durante los próximos 50 días de cuaresma. Al final, al llegar al día 50, que es el día de Pentecostés, día 50 después de la resurrección, tú vas a ser otra persona. Y el Espíritu Santo va a encontrar un vaso transparente a través del cual Él va a trabajar, a través del cual va a hablar palabra de Dios con profundidad a otras personas, a través del cual se derretirán muchos corazones, a través del cual la persona que tiene al lado, que no se convierte ni con ametralladoras, esa persona va a decir, aquí hay alguien diferente y algo hizo que yo quiero hacer también, porque eso que tienes tú lo quiero yo. Y esa es la mejor forma de predicar, que decía San Francisco. No con palabras, sino simplemente haciendo actos de presencia. Que con la espiritualidad que está viviendo, con la fuerza que emana de ti, con lo que te rodea de gracia, esa gracia va a penetrar en la otra persona. Miren, una persona que está viviendo una gracia muy profunda es capaz hasta de expulsar demonios, sin hacer nada de exorcismo ni hacer ninguna oración. Simplemente con la pura presencia el demonio tiene que huir, porque no soporta a alguien tan lleno de gracia. Por eso no soporta a la Virgen María, ni se le puede acercar, porque ella es la llena de gracia. Y cuando nosotros estamos llenos de gracia, tampoco Él se nos puede acercar, porque esa gracia viene de Dios. Y cuando estamos llenos de gracia, a Dios le pertenecemos. Y lo que es de Dios, el enemigo no lo puede arrebatar. Así que en esta cuaresma, haz el propósito de hacer este itinerario espiritual. Y no lo detenga el día de la resurrección, sino que siga hasta el día de Pentecostés. Y con 90 días de perseverancia en todo esto, habiendo dejado quizá vicios, habiendo dejado malas costumbres, habiendo dejado pensamientos horrorosos, etc., al final usted va a decir, yo no quiero volver atrás a lo que estaba viviendo antes. Como dice el padre Callaway, sin mirar atrás. O como dice mi canción favorita, que la escogí el día que me hice el primer servicio como diácono en mi parroquia, allá en Nueva York.
yo pedí que cantaran la canción esa, he decidido seguir a Cristo, sin retornar, sin retornar. La cruz delante, el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. Y usted va a ver que al final de ese cuenta de usted va a poder cantar eso, o cualquier otra canción diciendo, no quiero volver atrás. Que el Señor nos bendiga en esta noche, que nos llene de su santo amor, que nos llene de un propósito determinado, como decía Santa Teresa de Ávila. Para ser santo hay que tener una determinada determinación. ¿Qué frase más fuerte? Sin eso no vamos a llegar a ningún lado. Porque el que tiene una determinada determinación no lo detiene nadie. No deja de hacer lo que se propuso hacer por nada. Porque el enemigo se va a inventar muchísimos trucos para que dejes el ayuno. Te van a ofrecer comida en el trabajo, gente que nunca antes te ofrecía. Te van a invitar a cenar o a comer gente que no te invitaba antes. Te van a convidar para que participe en el chisme de la semana. El enemigo se va a inventar todos los trucos, pero hay que tener una determinada determinación. Yo le ofrecí al Señor este periodo de ayuno. Yo le ofrecí al Señor esta oración en el día de hoy y la voy a hacer. Aunque tenga que sacrificar un poco de tiempo del sueño, aunque tenga que sacrificar el ver ciertos programas que a lo mejor ni me ayudan, aunque tenga que hacer cosas que los demás dirán, se volvió loco, se volvió loca, ya no, pero no importa, sabemos por quién estamos locos y a quién le vamos a dar cuenta el día que nos vayamos de este mundo. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos podido compartir esta enseñanza, mi Dios. Que en estos 3 días, en los cuales este pueblo tuyo, Señor, aquí, en la iglesia de San Pío X, va a adentrarse en esta misión cuaresmal, espiritual, pueda comprender que aquí no estamos en este mundo para llenar un espacio, para ser uno más de la cuenta, una estadística, sino que nos trajiste aquí, Señor, con un propósito. Y esperamos que en este tiempo de Cuaresma y de Pascua nos ayudes, Señor, a encontrar ese propósito y asirnos de ese plan que tú tienes para nosotros y hacer tu voluntad en todo momento y en todo lugar, hasta que tú vengas a buscarnos y podamos vivir contigo en la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.